Al comienzo de esta historia, vemos al protagonista, Yeol, de espaldas. Vestía prendas grises y desgastadas, con múltiples rasgaduras, y su cabello largo caía sobre sus hombros mientras permanecía inmóvil en esa posición. Frente a él, alguien lo observaba con intensidad. Era una chica de cabello blanco y sedoso, cuyos ojos brillaban como rubíes. Sus lágrimas resbalaban sin cesar mientras extendía una mano temblorosa hacia él, rogándole, desesperada, que no se fuera. Yeol permanecía inmóvil, con el puño apretado, incapaz de soportar la escena. Finalmente, giró para mirarla una última vez, justo antes de que otro hombre la apartara. Mientras ella se alejaba, sus sollozos resonaban en el aire helado. Entonces, con todas sus fuerzas, él alzó la voz y le prometió que se convertiría en el mejor artista marcial del mundo, que viviría en una mansión digna de un palacio. Sus palabras detuvieron brevemente a la chica, quien solo pudo escuchar mientras se desvanecía en la distancia. Antes de perderla de vista por completo, Yeol gritó con determinación que harían una promesa. Aunque no explicó cuál sería, dejó claro que, algún día, volverían a encontrarse. Desde ese instante, ambos tomaron caminos separados, marcando el inicio de sus respectivas travesías. Tras este suceso, mucho tiempo después, la historia se transporta a un animado pueblo de estética medieval. Entre sus calles adoquinadas y llenas de vida, un establecimiento se destacaba por la cantidad de visitantes que recibía. Aventureros y luchadores llegaban allí, animados por la apasionante atmósfera. Entre ellos, había un joven particular, un hombre de ojos verdes y cabello recogido llamado Jo-Hun. Con una sonrisa jovial, Jo-Hun comentaba sobre lo increíble que era aquel lugar para mercaderes y viajeros. Mientras charlaba con un grupo de comerciantes del gremio Geogón, les agradecía por su hospitalidad, resaltando lo cómodo que había sido su viaje gracias a ellos. Los comerciantes, a su vez, le expresaban su gratitud, valorando la seguridad que él les había brindado en un mundo tan peligroso, donde la fuerza era un recurso vital para sobrevivir. Uno de los comerciantes, visiblemente emocionado, sugirió a Jo-Hun que sería extraordinario tenerlo trabajando en su gremio. Jo-Hun, con una sonrisa agradecida, le respondió que valoraba mucho sus palabras y la consideración, pero que sería complicado aceptar. Bajó la cabeza y apretó el puño con fuerza, dejando entrever su determinación mientras explicaba que tenía un propósito importante que cumplir. Al escuchar su respuesta, uno de los comerciantes asintió, mostrando respeto por su decisión, pero le advirtió que debería tener mucho cuidado mientras estuviera allí. Jo-Hun, intrigado, le preguntó por qué debía ser tan precavido en ese lugar. El comerciante, con expresión seria, le habló de un individuo temido en todo el mundo marcial, alguien que se jactaba de cazar artistas marciales y llevaba sus cadáveres en un saco como trofeos. Describió a esta figura como una criatura cruel y despiadada, lo que puso en alerta a Jo-Hun. El comerciante añadió que este ser no era un desconocido, sino una de las dos supernovas que sacudían el mundo marcial con su poder. Al escuchar esto, Jo-Hun, lejos de mostrar preocupación, permaneció tranquilo. Con una expresión inusualmente relajada, afirmó conocer bien a esa persona. Su reacción desconcertó a los presentes, pero antes de que pudiera explicar más, el suelo comenzó a vibrar con fuerza. Pesados pasos se acercaban al establecimiento y todos los ojos se dirigieron hacia la puerta. Cuando la puerta se abrió, apareció en el umbral una bolsa grande, cubierta de manchas de sangre seca, que parecía contener algo en su interior. Sostenía esta bolsa un hombre alto y de aspecto intimidante, con cabello largo y un aire tenebroso. Sin decir una palabra, el extraño observó el lugar con una mirada que helaba la sangre de los presentes. Los comerciantes que acompañaban a Jo-Hun, al reconocerlo, se pusieron extremadamente nerviosos y le susurraron que ese era el hombre del que hablaban. Sin embargo, Jo-Hun se mantuvo completamente sereno, mostrando incluso una leve sonrisa en su rostro. Para entender mejor este momento, es importante saber que en el mundo marcial actual existen dos figuras legendarias, dos estrellas que no se detienen ante nada para alcanzar la victoria. Una de estas estrellas era precisamente el hombre que acababa de entrar, una fuerza implacable, conocida por su falta de piedad, sin importar quién estuviera frente a él. Nuestro protagonista y el gran villano de esta historia, era conocido como el demonio de la espada caótica de la facción hereje. Este se presentó en la posada con una mirada aterradora que paralizaba a todos los presentes. Con voz firme, preguntó por el dueño del lugar. Un hombre entre los presentes, con una voz entrecortada, explicó que el propietario estaba fuera por negocios, pero que él podía mostrarle un lugar donde esperar su regreso.
En un intento por mostrarse servicial, ofreció ayudarlo a cargar la gran bolsa que llevaba. Sin embargo, cuando el empleado extendió la mano hacia la bolsa, un brazo poderoso lo detuvo en seco. Yeol lo miró de reojo, y su voz profunda y amenazante le ordenó que se detuviera. El gesto y las palabras hicieron que el empleado comenzara a sudar de nervios, mientras el ambiente se llenaba de una tensión insoportable. Con una voz escalofriante, Yeol explicó que la bolsa contenía su presa reciente y que nadie debía tocarla. Ignorando por completo los comentarios, Yeol desvió la mirada hacia su bolsa, que acababa de moverse ligeramente. Sin titubear, comenzó a acercarse a ella, susurrando que terminaría con la vida de su presa sin dolor. Sin embargo, justo cuando estaba por abrir la bolsa, una ráfaga de viento pasó cerca de él. Al instante, sintió un leve dolor en su costado. Yeol detuvo su movimiento, y en ese momento se percató de que uno de los comensales se había levantado. Era Jo-hun, quien sostenía un arma en sus manos, apuntándola directamente hacia él. Con una expresión confiada, el joven artista marcial lo enfrentaba, sin mostrar temor ante la intimidante presencia de Yeol. Los comensales observaban atónitos como Jo-hun, con su arma en alto, se enfrentaba a Yeol, el temido demonio de la espada caótica. Yeol, con un leve corte en el rostro, permanecía impasible. Su mirada fría se clavó en el chico frente a él, mientras le preguntaba con tono mordaz si realmente lo había desafiado a un duelo. Jo-hun, indignado, apretó los dientes y proclamó con firmeza que Yeol era un villano que había abandonado la justicia y se dedicaba a hostigar al pueblo común. Su voz se alzó con determinación al afirmar que lo derrotaría y restauraría el orden en el mundo marcial. Con una sonrisa llena de confianza, declaró que su propósito al llegar allí era enfrentarlo. Yeol escuchó cada palabra, y lentamente, una sonrisa se dibujó en su rostro. Esta se transformó en una risa leve, que fue creciendo hasta convertirse en una carcajada profunda y siniestra que resonó por todo el establecimiento, haciendo estremecer a los presentes. Cuando su risa cesó, Yeol fijó sus ojos en Jo-hun y, con voz serena pero cargada de autoridad, le preguntó si realmente creía que él había abandonado la justicia. Luego de un breve suspiro, comenzó a explicarle que estaba malinterpretando las cosas y que no todo era lo que aparentaba. Sin embargo, antes de que pudiera profundizar, Jo-hun lo interrumpió con desdén. Le dijo que se callara, mientras golpeaba su arma contra el suelo. No tenía intenciones de escuchar las excusas de un villano. No importaba qué razón tuviera, Jo-hun solo estaba en el lugar para pelear con él. La determinación en sus ojos era inquebrantable, y su postura retadora no dejaba lugar a dudas. Yeol, por su parte, permaneció inmóvil, observándolo con su característica mirada aterradora. Tras unos segundos de silencio, preguntó con calma si realmente deseaba terminar con todo de una vez. Jo-hun, sin dudarlo, afirmó que sí. Ante su respuesta, Yeol esbozó una leve sonrisa y, con tono tranquilo, le indicó que saliera del establecimiento y lo esperara afuera. La inesperada reacción desconcertó a Jo-hun, quien lo miró con desconfianza. Con el ceño fruncido, le preguntó si esa era una excusa para huir. Antes de que Yeol pudiera responder, uno de los comensales se levantó alarmado y le gritó a Jo-hun, cuestionando si había perdido la razón. Le advirtió que estaba enfrentándose al monstruo del que acababan de hablar, un hombre despiadado que no conocía límites y que haría cualquier cosa para asegurarse la victoria. El comensal se acercó más, insistiendo en que un duelo contra alguien tan peligroso sería una muerte segura. Pero Jo-hun, con una confianza inquebrantable, lo tranquilizó. Le aseguró que no debía preocuparse por él, porque había llegado hasta allí con un propósito que cumplir, un juramento solemne que estaba decidido a honrar, sin importar el costo. Con una sonrisa llena de convicción, añadió que ese juramento era convertirse en el más grande del mundo y hacer que los malvados temblaran ante su presencia. Mientras los demás intentaban persuadir a Jo-hun de lo que parecía una locura, en otro rincón de la misma posada, Yeol se encerraba en una habitación. Tras cerrar la puerta con cuidado, permaneció en absoluto silencio, apoyándose contra ella como si quisiera bloquear al mundo exterior. Con un profundo suspiro, dejó escapar toda la fachada que había mantenido ante los demás. Bajó la cabeza, y su rostro, que antes irradiaba autoridad y peligro, ahora reflejaba miedo. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras llevaba una mano temblorosa al corte en su rostro. Sus intenciones eran sencillas: vender la presa que había cazado con tanto esfuerzo, un pequeño cerdito que descansaba en la bolsa, y reprender al dueño de la posada por acosar a una mujer que trabajaba allí. Pero todo había salido mal.
Con un sentimiento de frustración creciente, Yeol se arrodilló en el suelo, mirando al techo como si buscara respuestas. Gritó al vacío, preguntándose por qué todos lo juzgaban únicamente por su apariencia, acusándolo de ser un villano cuando, en realidad, ni siquiera podía considerarse un verdadero guerrero. No dominaba las artes marciales y apenas era un luchador mediocre de tercera categoría, incapaz de soportar golpes serios. Mientras revivía el ataque de Jo-Hun, recordó con amargura cómo la lanza lo había herido en el rostro sin previo aviso. Concluyendo que Jo-Hun definitivamente no es alguien normal y representa un peligro real, Yeol, aún con su rostro marcado por la preocupación, se puso en pie con decisión. Apretando los dientes mientras sostenía su arma con fuerza, reflexionaba sobre su situación. Debía encontrar una forma de escapar. La idea de terminar como un trozo de carne ensartado lo aterrorizaba. Sin embargo, con una expresión de valentía forzada, murmuró para sí mismo que no podía morir todavía. Había algo que debía cumplir antes de su fin, algo que lo mantenía vivo pese al temor. Cerró los ojos por un momento, recordando una promesa hecha en su infancia, un juramento que ahora pesaba como una carga inquebrantable. Aunque el pasado no dejaba de acecharlo, sabía que debía seguir adelante. Mientras tanto, afuera, Jo-Hun seguía causando un gran alboroto, llamando a gritos a Yeol para que saliera a enfrentarlo. Su insistencia comenzó a atraer la atención de los habitantes del pueblo, quienes se aglomeraban alrededor de la posada, cuchicheando entre ellos. Pero entonces, notó que alguien se le acercaba desde atrás. Al girar, se encontró con una figura cubierta por un gran sombrero. Confundido, le preguntó quién era y por qué lo interrumpía. La persona, con calma, comenzó a quitarse el sombrero, dejando ver poco a poco su rostro. Cuando finalmente reveló su identidad, el asombro de Jo-Hun fue evidente. Frente a él estaba una joven de cabello plateado y una belleza deslumbrante. Su voz, suave y femenina, contrastaba con la tensión del momento. Ella preguntó qué era todo ese escándalo, sobre un duelo de vida o muerte contra el demonio de la espada caótica. La aparición de la joven dejó a todos los presentes maravillados. Uno de los pueblerinos, tras unos segundos de incredulidad, la reconoció al instante. Con un tono emocionado, exclamó que era Seol-Hwa, la espada del sol y la luna, una artista marcial legendaria, discípula directa de la figura más grande del mundo marcial. Jo-Hun, atónito, procesaba lo que acababa de escuchar. La maestra Seol era la misma persona que había derrotado a los mejores artistas marciales de las facciones opuestas, conocidos como el Dragón y el Fénix. Nervioso, Jo-Hun se preguntaba por qué Seol estaba allí. Pensaba que tal vez, ella también había venido por Yeol, pero, decidido a adelantarse, declaró con firmeza que había venido a atrapar al demonio de la espada caótica, quien estaba dentro de la posada y se negaba a salir. Seol, escuchando esas palabras, mostró una sonrisa tan hermosa como enigmática. Sus ojos brillaron con un destello que desconcertó a Jo-Hun, mientras decía suavemente que finalmente lo había encontrado. Aunque sus palabras parecían dirigirse a él, no especificó a quién se refería. El desconcierto de Jo-Hun creció cuando ella, sin decir más, comenzó a caminar hacia la posada. Sonrojado y sin saber cómo reaccionar, trató de detenerla. Titubeando, le propuso que se uniera a él para derrotar juntos al demonio de la espada caótica, aprovechando la oportunidad para estar cerca de ella. Dentro de la posada, Yeol, el demonio de la espada caótica, permanecía atrapado en un torbellino de nervios y desesperación. Después de pensar durante todo ese tiempo, llegó a una única conclusión: no le quedaba más opción que denunciar a las autoridades al tipo que lo había atacado con la lanza. Sin embargo, mientras murmuraba palabras de autoafirmación, un estruendo estremecedor lo sacudió por completo. Las paredes de la habitación se desplomaron en un instante, dejando un enorme agujero por el que entró Jo-Hun, el hombre que lo había atacado antes. Yeol soltó un grito desgarrador de auxilio, retrocediendo en el suelo mientras sus ojos se llenaban de terror. Entre jadeos, le suplicaba a su atacante que le diera tiempo, argumentando que todavía no había informado a las autoridades y que necesitaba prepararse mejor. Sin embargo, las palabras de Yeol no encontraron respuesta. En cambio, una voz femenina resonó en el aire, firme y llena de determinación. Con claridad, decía que por fin lo había encontrado. Yeol, paralizado por el miedo y la confusión, levantó la mirada solo para ver cómo Jo-Hun, el temible atacante, caía al suelo. Estaba cubierto de heridas, con múltiples golpes visibles en su cuerpo, y respiraba con dificultad. La atención de Yeol se desvió rápidamente hacia la figura que se acercaba.
De entre los escombros surgió una joven de cabello plateado. Mientras miraba directamente a Yeol, comentó que esperó mucho tiempo este momento. La sorpresa del prota era indescriptible. Aquella joven no solo era extraordinariamente hermosa, sino que sus palabras le resultaban inquietantemente familiares. Expresó con orgullo que ahora era la mejor artista marcial y además, había conseguido una fortuna considerable. Dijo que solo le quedaba una cosa pendiente. Su sonrisa se ensanchó, irradiando una calidez desconcertante. Luego, con una voz que parecía llevar un recuerdo lejano, añadió que era hora de cumplir la promesa que hicieron. Era hora de que se casaran. Yeol, estupefacto, finalmente recordó aquella promesa, cuando era solo un niño asustado. La niña de cabello plateado que ahora estaba frente a él, había regresado. Tras el tumultuoso encuentro, algunos pueblerinos se atrevieron a entrar a la posada. Lo hicieron solo para auxiliar a Ho-Jun, quien ahora yacía herido y agotado en el suelo. Mientras los pueblerinos intentaban ayudarlo, sus miradas se dirigían hacia el interior de la posada. Allí permanecían las dos figuras más temidas y respetadas del momento, Seol, la espada del sol y la luna, y Yeol, el supuesto demonio de la espada caótica. Yeol, por su parte, permanecía inmóvil, observándola con cautela. Dentro de su mente, las piezas comenzaron a encajar. Con una sonrisa cargada de nerviosismo y precaución, decidió que lo mejor era desviar su atención. Con esta conclusión, Yeol señaló hacia otro lado, como si estuviera indicando un posible rastro del demonio de la espada caótica, y luego se levantó lentamente. Su objetivo era claro, salir de allí lo más rápido posible y evitar cualquier tipo de enfrentamiento. Con movimientos calculados, comenzó a alejarse, convencido de que podría escapar si mantenía la calma. Sin embargo, cuando estaba a punto de cruzar la puerta y dejar todo atrás, sintió que algo lo detenía. Una mano firme lo sujetaba desde atrás, y el miedo comenzó a recorrer su cuerpo. Sus pensamientos se aceleraron, imaginando el peor de los escenarios. Pero lo que ocurrió a continuación lo dejó perplejo. La mujer no mostró agresividad, en cambio, retiró un pedazo de armadura que él aún sostenía, como si ese gesto tuviera un significado mayor. Luego, sin previo aviso, ella tomó su mano y la acercó lentamente hacia ella. La tensión en el aire era palpable, y Yeol apenas podía respirar. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los de Seol, quien lo observaba con una expresión melancólica, muy diferente a la imagen de la guerrera invencible que había proyectado hasta ahora. El contacto con su rostro lo transportó al pasado, a una época lejana que casi había olvidado. En su mente, resonaron fragmentos de memorias infantiles. El nombre de la mujer surgió en sus pensamientos como un susurro familiar. En un instante cargado de emociones, recordó cómo solía llamarla en su niñez, y aquellas palabras volvieron a brotar de él como si el tiempo no hubiera pasado. La llamó señorita Seol, reconociéndola finalmente como aquella niña del pasado, ahora convertida en una mujer. Los recuerdos comenzaron a inundarlo, llevándolo 15 años atrás, a un tiempo oscuro marcado por la hambruna. Recordó cómo, en su desesperación, su familia lo había vendido como esclavo. Fue entonces cuando se convirtió en el sirviente de Seol, la más joven de una familia poderosa, apenas una niña en aquel entonces. Seol había sido el inicio de todo para él, la razón por la que había soñado con volverse fuerte. Ella representaba su principio y su fin. Y ahora, después de tantos años, ahí estaba, sentada a su lado. Yeol seguía sin poder creerlo. Se preguntaba si acaso estaba soñando mientras sus ojos se posaban en la figura de Seol, quien parecía tan serena y angelical, bebiéndote con una sonrisa que parecía iluminar todo a su alrededor. Cuando sus pensamientos se volvían más caóticos, Seol lo miró de reojo y con tranquilidad, señaló que, su té, estaba servido. El comentario lo sacó de sus pensamientos, provocándole una sonrisa nerviosa. Respondió con cortesía, dirigiéndose a ella con el respeto propio de un subordinado hacia un superior, como si el tiempo no hubiera pasado. Sin embargo, la expresión de Seol cambió de inmediato. Su semblante adoptó una seriedad inesperada, cargada de tensión, lo que aumentó el nerviosismo de Yeomal. Entonces recordó algo que lo hizo palidecer, una vieja promesa. Años atrás, Seol le había pedido que no utilizara un lenguaje formal con ella. Ahora, al darse cuenta de su error, intentó corregirse, llamándola señorita Seol. Sin embargo, esto no pareció satisfacerla. Seol, con un tono firme, expresó su disgusto por el uso del señorita en su nombre. Yeol, sintiéndose cada vez más acorralado y avergonzado, optó por sincerarse.
Admitió que había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron y que le alegraba enormemente volver a encontrarla. Finalmente, pronunció su nombre de manera sencilla, Seol. Esta vez, las palabras lograron calmar a la chica. Una sonrisa radiante iluminó su rostro, una expresión que parecía contener toda la calidez de su reencuentro. Mientras lo miraba directamente, sus ojos parecían reflejar una felicidad sincera que ya no podía ocultar. Yeol, tras recuperar algo de compostura, giró lentamente mientras bajaba la mirada, evitando cruzar directamente los ojos con Seol. Su mente aún luchaba por asimilar la situación, pero logró articular una pregunta que lo inquietaba profundamente. Señalando hacia el arma que ella portaba, murmuró algo sobre ello, preguntándose si ella también había seguido el camino de los artistas marciales. Seol, con una expresión ligeramente avergonzada, bajó la cabeza mientras sus dedos rozaban el arma con delicadeza. Admitió haber trabajado muy duro, esforzándose durante años para cumplir una promesa. Yeol quedó paralizado al escuchar aquellas palabras, como si una corriente helada recorriera su cuerpo. La palabra promesa resonaba en su mente, desconcertándolo al principio, hasta que de repente, los recuerdos comenzaron a brotar como un río desbordado. Fragmentos de su niñez invadieron su memoria, él, un niño lleno de determinación, prometiendo que se volvería más fuerte. Decía que sería el mejor artista marcial del mundo, viviría en un lugar tan lujoso como un palacio, sería rico y exitoso, y entonces, se casaría con ella. Las palabras ingenuas de su infancia ahora lo congelaban, porque entendía perfectamente a qué promesa se refería Seol. Un peso terrible cayó sobre él al darse cuenta de que esa promesa era suya, y él no había cumplido nada de lo que había dicho. La realidad lo golpeaba con fuerza, no era fuerte, ni exitoso, ni siquiera capaz de enfrentarse a un oponente sin temblar. Yeol, esforzándose por mantener la calma, preguntó con cautela si realmente recordaba aquella promesa. Seol, todavía sentada junto a él, asintió con una sonrisa cálida y añadió que había escuchado muchos rumores sobre él, lo que la había llevado a buscarlo. Ella mencionó, casi con admiración, que lo llamaban el demonio de la espada caótica. Seol, con una tranquilidad casi desconcertante, comenzó a relatar los rumores que había escuchado. Entre ellos, mencionó que el demonio de la espada caótica acosaba a mujeres y solía huir sin pagar en diversos establecimientos. Antes de que pudiera intentar defenderse, Seol se acercó a él, colocando suavemente su mano sobre la de Yeol. Con una mirada serena y una sonrisa que parecía iluminar la habitación, le aseguró que no le importaban esos rumores. Lo que realmente le importaba era que, por fin, podían cumplir su promesa. No solo eso, sino que juntos se convertirían en maestros. Yeol, invadido por el nerviosismo, balbuceó una respuesta apresurada, pidiéndole que esperara. Había un problema, confesó, un problema muy serio, él ya estaba comprometido. La confesión dejó el ambiente en completo silencio. Seol quedó inmóvil, como si la noticia hubiera congelado el tiempo a su alrededor. En su mente surgieron dos verdades universales que ni siquiera los mayores maestros podían evitar: el paso del tiempo y caer en una estafa de alquiler. Él había sido víctima de la segunda, durante los días más difíciles de su vida. En uno de sus peores días, había perdido todo. Entonces, alguien apareció frente a él. Una figura misteriosa le preguntó si realmente era el famoso demonio de la espada caótica. Era una mujer, una de las líderes del gremio del comercio eterno. Aquella mujer, sentada en una silla lujosa en un establecimiento enorme, se presentó como Jun. Jun preguntó con voz tranquila si Yeol había venido a pagar su deuda. En ese momento, Yeol no estaba solo. Seol estaba con él, acompañándolo. Su expresión era seria, casi intimidante. Con firmeza, afirmó que sabía todo lo que Yeol le debía a Jun, pero también señaló algo que consideraba injusto: Jun usaba esas deudas como excusa para controlar a las personas como si fueran su propiedad. Jun, al escuchar esto, mostró una expresión de desconcierto. Todo aquello le resultaba profundamente incómodo, y no lo ocultó. Yeol, observando la situación, compartía en silencio ese sentimiento. Entendía que la bondad de Jun ahora parecía ser pagada con hostilidad. En realidad, Jun nunca había abusado de él. Al contrario, lo había ayudado financiando sus gastos bajo el disfraz de un patrocinio desinteresado, sin pedir nada a cambio. Sin embargo, la situación se complicaba con la intervención de Seol, quien claramente era una artista marcial formidable. Ella creía que ambos estaban al mismo nivel, pero Yeol sabía que las cosas no eran así. En su mente, comenzó a imaginar lo que sucedería si aceptaba casarse con ella imprudentemente.
Si Seol descubría, tras el matrimonio, que él no era fuerte como esperaba, su furia sería inevitable. Yeol visualizaba a Seol reprochándole, recordándole cómo ella había roto sus huesos y entrenado incansablemente para cumplir su promesa, mientras él permanecía débil y sin avanzar. Jun, manteniendo la calma característica de una líder experimentada, echó un vistazo a su alrededor, intentando evaluar la situación. Sus ojos se posaron en Yeol, quien, nervioso y visiblemente aterrorizado, le envió una súplica muda con la mirada. En su mente, le rogaba que le siguiera el juego y asumiera el papel de villana, al menos por esta vez. Jun pareció captar el mensaje, ya que tras un breve suspiro, aceptó su silenciosa petición. Con una compostura impecable, Jun inició su actuación. En tono serio, explicó que había un malentendido. Aclaró que solo habían tomado prestado el nombre de Yeol a cambio de un pequeño favor. Sin embargo, su explicación dejó a Seol confundida, quien, con un tono directo, preguntó cuánto valía ese pequeño favor para poder saldar la deuda. Jun, aún más calmada, respondió que era una cuestión complicada. Afirmó que se trataba de un contrato que implicaba el uso de la reputación de Yeol, pero, dado el interés de Seol, estaba dispuesta a dar un número concreto. En su mente, Jun decidió mencionar una cifra exorbitante, algo que haría imposible pagar la deuda de inmediato, retrasando así la posibilidad de que Yeol decepcionara a Seol con la verdad. Con un aire de autoridad, Jun declaró que, sumando el patrocinio inicial y los daños causados por los incidentes relacionados con Yeol, la deuda ascendía a 100.000 Jun. Yeol, al escucharla, no pudo evitar sonreír para sí mismo, halagando internamente la astucia de Jun. Decidido a reforzar la actuación, Yeol se dirigió a Seol y le sugirió con voz temblorosa que la cantidad era demasiado elevada, por lo que sería mejor dejarlo pasar y regresar. Sin embargo, cuando esperaba escuchar algún signo de decepción por parte de Seol, el silencio fue interrumpido por un fuerte estruendo. Al girar la mirada, Yeol quedó paralizado. Frente a él, Seol había colocado una enorme bolsa de monedas sobre la mesa. Su contenido, pesado y brillante, dejó claro que contenía exactamente la cifra que Jun había mencionado, 100.000 Jun. El gesto dejó tanto a Yeol como a Jun completamente atónitos. Yeol, completamente nervioso al ver cómo su plan se había desmoronado, intentó razonar con Seol. Con voz temblorosa, le dijo que la cantidad era demasiado grande y que manejar algo así sería complicado. Sin embargo, Seol, con una expresión seria pero resuelta, respondió que todo lo suyo también sería de él una vez que estuvieran casados. A continuación, mostró una sonrisa deslumbrante y le aseguró que no había nada de lo que arrepentirse si era por él, Yeol, su futuro esposo. Estas palabras atravesaron el corazón de Yeol, golpeándolo con una ola de culpa, ya que sabía que Seol actuaba con la mayor sinceridad, mientras que él había intentado evitar la situación. Jun, observando la pesada bolsa de monedas, mencionó con calma que, con solo echar un vistazo, podía notar que había más de 100.000 Jun. Mientras tanto, Yeol, perdido y sin opciones, mantenía una expresión de resignación, incapaz de intervenir. Jun, analizando la situación, reflexionó en silencio. Como mercader, sabía que mantener una deuda era más beneficioso que saldarla completamente. Acomodándose en su asiento, decidió actuar. Llamó a ambos justo cuando Seol y Yeol estaban a punto de retirarse, aparentemente libres de la deuda. Seol, con desconfianza, le preguntó si el dinero no era suficiente. Jun, levantándose de su asiento, se acercó a Yeol con una actitud inesperada. Le aseguró que el dinero era más que suficiente, pero señaló que había algo más importante que no podía ser resuelto con monedas, su relación. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Jun se inclinó hacia Yeol y lo abrazó, presionándose deliberadamente contra él. Yeol quedó petrificado, atrapado entre la confusión y el desconcierto, mientras Seol observaba incrédula cómo Jun se aferraba a él. El rostro de Seol se endureció al instante. Yeol, dándose cuenta del peligro inminente, intentó liberarse, gritando para que Jun se apartara. Jun, sin soltarlo, le susurró que mantuviera la calma y que si Seol era un problema, fingir una relación podría alejarla. Pero esta vez, su plan estaba destinado al desastre. De repente, una onda de energía invadió la sala, teñida de un azul profundo que emanaba de la espada de Seol. Su presencia dominó el ambiente, dejando claro el poder abrumador que poseía. Con una voz grave y llena de amenaza, Seol ordenó a Jun que retrocediera de inmediato o la haría retroceder por la fuerza.
La intensidad de su aura asesina no dejaba lugar a dudas. Seol estaba dispuesta a tomar medidas extremas. Seol, consumida por la furia al ver que Jun no se apartaba, comenzó a caminar con pasos firmes, decidida a eliminar a la líder del gremio. Jun, todavía aferrada a Yeol, mantenía la compostura mientras el prota, visiblemente alarmado, intentaba calmar a Seol. Seol avanzaba, con su aura asesina intensificándose a cada paso. Pero justo antes de que la situación llegara a un punto irreversible, Yeol se apartó de Jun, poniéndose entre ambas. Mirando a Seol directamente, le rogó que se calmara y que no lastimara a Jun, afirmando que era alguien importante para él. Aquellas palabras hicieron que Seol se detuviera en seco. Un impacto silencioso se reflejó en su rostro, mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Aunque Yeol se refería a la importancia de Jun como alguien que lo había ayudado económicamente, el malentendido parecía haber sido inevitable. Lentamente, el aura asesina que rodeaba a Seol comenzó a desvanecerse. Sin embargo, cuando la energía se disipó por completo, el rostro de Seol estaba inexpresivo, como si una máscara de indiferencia hubiera cubierto sus emociones. Sin mirarlo directamente, murmuró una disculpa y se dio la vuelta para marcharse. Yeol quedó atónito, incapaz de soportar la frialdad y vacío que ella mostró en su despedida. Corrió tras ella, pidiéndole que esperara, pero Seol no volteó ni mostró intención de detenerse. Sin decir una palabra más, dejó el lugar, dejando a Yeol y a Jun solos en la sala. Jun comentó con ligera satisfacción que el plan para evitar el compromiso parecía haber funcionado. Sin embargo, sus palabras solo lograron enfurecer más a Yeol, quien se volvió hacia ella, furioso, y le espetó que no había nada de genial en cómo habían terminado las cosas. Con una leve sonrisa, declaró que como comerciante estaba orgullosa de su habilidad para leer las situaciones, y que, según su análisis, Yeol simplemente había querido romper su compromiso con Seol. Aunque el método fue torpe, según ella, el resultado fue exactamente lo que él deseaba. Yeol quedó congelado al escuchar aquellas palabras. En su interior, sabía que no quería que las cosas terminaran de esa manera. Después de los acontecimientos en el gremio del comercio eterno, Yeol caminaba por las calles del pueblo. Los habitantes, con expresiones de miedo, lo miraban de reojo, como si fuera una sombra amenazante. Desprendía una aura oscura y cargada de energía negativa, que ellos interpretaban como aterradora. Sin embargo, no era más que la manifestación de la preocupación que lo consumía. Recordó su primer encuentro con ella en el pasado, cuando él era un simple sirviente y ella la hija de un noble. Ahora, en el presente, veía cómo Seol había cumplido su promesa, convirtiéndose en una maestra destacada. Mientras tanto, él sentía que seguía estancado, incapaz de alcanzar el mismo nivel. A pesar de los pensamientos negativos que lo asediaban, había algo que importaba más que su propio orgullo: encontrar a Seol y explicarle la situación. Caminando sin rumbo, escuchó la conversación de dos pueblerinos. Uno de ellos mencionó que había visto a alguien correr desesperadamente hacia un acantilado cercano, con un aspecto tan pálido y desolado que parecía haber perdido el alma. Sin perder un segundo, Yeol corrió hacia el acantilado que le habían indicado. Mientras avanzaba, el miedo se mezclaba con la esperanza de que todo fuera una equivocación. En su mente, trataba de convencerse de que Seol jamás haría algo tan drástico. Finalmente, llegó a su destino. Un cartel advertía a los visitantes que no se acercaran al borde, pero eso no detuvo al prota. Su mirada se fijó en una figura al borde del precipicio, una persona con un largo vestido y un cabello plateado que ondeaba al viento. Yeol corrió a toda velocidad hacia la figura en el acantilado. Al acercarse, su voz quebrada llenó el aire, suplicando perdón. Le prometió que haría lo que ella quisiera, incluso casarse, con tal de que no hiciera algo tan desesperado. Sin embargo, cuando estuvo lo suficientemente cerca, la figura se dio la vuelta, revelando que no era Seol. Era un anciano de rostro arrugado y cabello canoso que lo miraba con una mezcla de confusión y curiosidad. Después de unos segundos de silencio incómodo, el anciano, con un leve sonrojo en las mejillas, preguntó con voz temblorosa si realmente el prota estaba dispuesto a casarse con él y cumplir sus deseos. El desconcierto en el rostro de Yeol era evidente mientras se daba cuenta de su error.
Ahora estaba de pie, junto al borde del acantilado, enfrentándose a una situación que no podría ser más absurda. Avergonzado, dio un paso atrás y se disculpó apresuradamente, diciendo que se había confundido de persona. Mientras se alejaba, el anciano, con una sonrisa traviesa, le preguntó si pensaba marcharse sin ser responsable por haberle propuesto matrimonio. Antes de que pudiera seguir su camino, la voz tranquila del anciano lo detuvo. Este le dijo que no se confundiera, ya que no era el único que estaba intranquilo. Esas palabras hicieron que el prota se volviera, mirándolo con asombro. El anciano continuó, como si pudiera leer los pensamientos de Yeol. Le preguntó si sabía qué expresión tenía la chica que estaba buscando. Esto lo dejó perplejo. La imagen de Seol y su mirada volvieron a su mente con fuerza, llenándolo de tristeza. Bajó la cabeza, incapaz de responder. El anciano, sin perder su tono calmado, habló de nuevo. Dio a entender que las personas nunca saben realmente lo que hay en el corazón de otros. Por esa razón, nunca debe subestimar los sentimientos de aquella chica en la que no puede dejar de pensar. Tras reflexionar sobre las palabras del anciano, Yeol sintió desconcierto y gratitud. Sin embargo, no pudo evitar gritarle al hombre, preguntándole quién era realmente. Fue entonces cuando notó que el anciano no le estaba respondiendo. En su lugar, él estaba hablando con un árbol cercano, gritándole como si estuviera animándolo a dejar de ser un cobarde y enfrentar sus problemas como hombre. La escena dejó al prota completamente atónito. Las palabras sabias que había escuchado parecían ahora menos convincentes al ver al anciano discutiendo con un árbol. Horas más tarde, Yeol caminaba con la cabeza gacha, sumido en pensamientos oscuros. No había logrado encontrar a Seol, y eso lo atormentaba. A pesar de todo, las palabras del anciano resonaban en su cabeza. Cuando llegó a casa, suspiró con voz profunda. De forma inesperada, una voz femenina resonó en el aire dándole la bienvenida. Por costumbre, Yeol respondió automáticamente, sin prestar mucha atención. Sin embargo, algo en esa voz lo detuvo en seco. Se giró hacia el origen de la voz y quedó paralizado al ver a Seol de pie, esperándolo con tranquilidad. Durante unos segundos, no pudo articular palabra. Cuando pudo reaccionar, solo logró gritar con torpeza, dejando escapar un torrente de frases sin sentido. Seol, con su habitual calma, lo interrumpió con suavidad, diciendo que siempre estuvo esperándolo. En el hogar del prota, al cual Seol había llegado después de lo sucedido en el pueblo, se sentía la tensión. Yeol, aún sorprendido por su presencia, observó con atención algo que lo dejó impactado. Los ojos de Seol estaban ligeramente hinchados. Aquella señal inequívoca de que había estado llorando lo llenó de inquietud. Yeol, determinado a no repetir los errores del pasado, trató de explicarse, aclarando que su relación con Jun no era lo que ella creía. Sin embargo, antes de que pudiera completar sus palabras, Seol lo interrumpió. Reveló que entendía perfectamente que entre ellos no había nada, pero también dejó al descubierto una verdad que había estado evitando. Yeol había hecho todo lo posible para evitar el compromiso con ella. Aquella declaración lo desarmó por completo. Las palabras de Seol, directas y sinceras, resonaron como un eco de las frases que el anciano le había dicho anteriormente. Yeol no pudo evitar reflexionar sobre la profundidad de sus propios sentimientos y la incomodidad que había generado con sus acciones. Finalmente, admitió que ella tenía razón, sorprendiéndola con una sinceridad que no esperaba. Pero lo que siguió fue aún más devastador. Declaró que no podía casarse con ella, palabras que cayeron como un peso abrumador en el ánimo de Seol. El rostro de ella se tornó pálido, y aunque intentó contenerse, las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Seol, sin querer mostrarse vulnerable, se dio la vuelta con la intención de marcharse, argumentando que comprendía su decisión y que no insistiría más. Pero justo cuando estaba por cruzar la puerta, Yeol reaccionó. La detuvo al sujetarla por los hombros. No podía permitir que se marchara pensando que aquello era lo que realmente deseaba. Seol, sorprendida por aquel gesto, dejó que las lágrimas fluyeran mientras lo miraba fijamente, esperando escuchar lo que tenía que decir. El prota se mostró más decidido que nunca a no dejar ir a Seol. Con un tono firme, confesó que sus ingresos mensuales apenas llegaban a los 200 yans. Esto descolocó por completo a la chica, quien no esperaba escuchar semejante declaración en ese momento. Antes de que pudiera procesar sus palabras, Yeol continuó explicando con igual determinación. Reveló que vivía en una casa pobre alquilada a un conocido y que, sin el apoyo del gremio del comercio eterno, ni siquiera podría mantenerse allí. Desmintió todos los rumores que lo pintaban como alguien extraordinario,
y añadió que aún no había logrado cumplir la promesa que había hecho hace años. Al final de su discurso, la abrazó con todas sus fuerzas, apoyando la cabeza de Seol contra su pecho mientras repetía, con voz quebrada, que haría todo lo posible para cumplir su palabra y que, una vez logrado, se propondría nuevamente de una manera digna. La intensidad de sus sentimientos dejó a Seol completamente sorprendida. Sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban la mezcla de emociones que la embargaban mientras escuchaba cada palabra. Al terminar, Yeol, avergonzado pero decidido, concluyó diciendo que, si ella aceptaba, nunca la dejaría ir y estarían juntos para siempre. Tras un breve y tenso silencio, Seol respondió con un suave acepto que dejó a Yeol sin aliento. La intensidad de su gesto aumentó rápidamente, y Yeol comenzó a sentir la presión en su cuerpo. Antes de que pudiera cuestionarla nuevamente, Seol habló con una voz decidida, asegurándole que esperaría hasta que él cumpliera sus metas y estuviera listo para casarse. Sin embargo, lo hizo de una manera que tomó a Yeol completamente por sorpresa. Con un movimiento firme, lo derribó. El fuerte golpe resonó en el lugar, y mientras él intentaba recuperarse, Seol se acercó aún más, pegando su rostro al de él. Declaró que su boda sería un día muy especial, pero lo que más desconcertó a Yeol fue lo que dijo después. Seol aseguró que la ceremonia sería aún más especial si se realizaba junto a sus hijos, sugiriendo que planeaba tenerlos mucho antes de casarse. Ella deseaba que estuvieran presentes cuando él hubiera logrado sus objetivos. La noche se llenó de pasión y sentimientos profundos entre Yeol y Seol, quienes compartieron momentos de intensa intimidad que reflejaban sus más profundas pasiones. Uno de los aldeanos, que casualmente transitaba cerca, se detuvo al escuchar lo que inicialmente pensó que era un enfrentamiento feroz, pero no podía estar más equivocado. El rumor no tardó en extenderse. El aldeano, convencido de haber presenciado un combate épico, informó a otros que Yeol había sometido a la célebre Seol. La noticia, distorsionada y magnificada, se propagó como un incendio en el pueblo. Algunos se mostraban incrédulos, considerando que Seol era una guerrera formidable. Otros, sin embargo, comenzaron a especular sobre el poder creciente de Yeol y cómo habría logrado tal hazaña. Las mentes más imaginativas incluso llegaron a la conclusión de que el demonio de la espada caótica había absorbido la fuerza de Seol, lo que aumentaba su leyenda. El impacto de los rumores no se limitó al pueblo. La historia llegó a oídos de líderes de diferentes sectas, quienes comenzaron a cuestionar si Seol estaba en peligro o incluso bajo el control de Yeol. En un lugar más lejano, una figura nueva escuchaba atentamente las habladurías que llegaban hasta ella. Se trataba de una joven con un porte imponente y coletas distintivas, cuyo interés se despertó al saber que alguien conocido como el demonio de la espada caótica había supuesto derrotado a la estrella de la secta ortodoxa. A su lado, una sirvienta de actitud seria le preguntó si planeaba viajar al pueblo para enfrentarse a él. La joven negó con la cabeza, explicando que no había prisa. Prefería esperar a que el vencedor definitivo emergiera de los enfrentamientos, para entonces desafiarlo y asegurarse su lugar como la más fuerte de su generación.